dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Hermosa palabra. Y parece extraño, ¿no?, que un hombre preso como Pablo pudiera decir a una iglesia que se regocije. ¿Qué le parece a usted? ¿No? Que Pablo tomara esa actitud aún estando preso, de poder decirle a los filipenses, y en varias oportunidades, porque eran duritos, que les dijera que se regocijaran. Y se lo dijo otra vez en el mismo renglón, regocijaos. Y en Filipenses 3:11, un capítulo antes, también les habla al respecto. 3:1, perdón. 3:1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Así que como que Pablo venía insistiendo en este tema de que se regocijaran, de que a pesar de que nosotros tengamos circunstancias externas que nos agobien, tenemos que tener una actitud interna que predomine sobre toda circunstancia externa. Y esta es a la que Pablo le llamaba y a la que Pablo hoy nos llama, a regocijarnos, amén. Es una actitud interna y que hace sobre toda situación externa. Yo no sé, sinceramente, qué es lo que está viviendo usted en su vida natural, en su casa, en su trabajo, en sus situaciones externas, pero hoy yo sé que el Señor le está diciendo que cambie su actitud interna. Regocíjese en el Señor, amén. Me regocijo en el Señor, diga. En este día me regocijo en el Señor. Es una orden, casi como que Pablo le estaba ordenando que se regocijaran, amén. Parece naturalmente difícil cuando una situación externa apremia, pero es provechoso. ¿Quién lo cree? Amén. Y dice que este Pablo, encarcelado, viviendo distintas circunstancias, aún dentro de la cárcel, él podía hablarle a los demás, pero ¿sabe por qué? Porque él sabía en quién estaba confiando. Porque Dios le daba ese gozo a su vida. Porque Dios le estaba dando esa seguridad y esa confianza aún dentro de la cárcel. Y creyendo en los planes y en los propósitos de Dios. Por lo cual él también podía de esa forma vivir gozoso a pesar de estar preso. Y de esa misma manera transmitirlo. Amén. Y sabe que la palabra de Dios es hermosa cuando la escuchamos. Es preciosa cuando la recibimos, pero más hermosa y más preciosa es cuando la ponemos en práctica. Ahí da frutos, amén. En este momento quizás usted entienda que es bueno regocijarse en una circunstancia difícil, aquí sentado y escuchándolo de esta forma. Ahora pues, cuando salimos y seguimos nuestra vida después de este culto, esta palabra hay que ponerla en práctica.
Y ahí está el desafío. ¿Cuándo da provecho esa palabra? ¿Cuándo da fruto esa palabra? Cuando en el momento donde soy apremiado por esa circunstancia externa, me gozo, confío de que el Señor está bajo el control absoluto de mi vida y de esa circunstancia. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor por eso? Es para Él. Él se lo está prometiendo para usted y para mí. Porque la palabra de Dios aún nos dice que debemos ser hacedores. Entonces, que todo esto que hoy recibimos no sea solo para tomarlo como algo hermoso de lo cual el Señor nos está hablando, sino para que al contrario el Señor ponga en nosotros el hacer esta palabra en el momento necesario. Amén. Soy un hacedor de la palabra, diga en esta tarde. Soy hacedor de la palabra. Y esta palabra, la cual expresa Pablo, se cumplirá en su vida. Amén. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Y a qué se refiere eso, Pablo? Realmente habla de nuestras buenas actitudes y nuestros buenos modales para con todos los hombres. No con los hermanos solamente de la iglesia o los hermanos en la fe en Cristo, sino para con todos los hombres, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos luz, y la luz ha sido creada para estar por encima del almud, por encima del candelero, no por debajo. Amén. Y ser luz es precisamente poder expresarnos con el testimonio vivo de que Cristo está en nosotros. En cualquier circunstancia, en cualquier situación y con cualquier persona, amén. No porque yo sea cristiano, he decidido seguir a Cristo, soy amable, soy gentil, soy cordial con los hermanos, para demostrar que lo puedo ser. Al contrario, nuestro desafío está con el mundo, amén. Así que cuando el apóstol Pablo le está refiriendo a los filipenses que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, precisamente le está diciendo que tenemos que ser amables, cordiales, con buenos gestos, siendo luz a todas las personas y con todas las personas y para con todas las personas, amén. Es cierto que por ahí en este sistema hay un alto grado de intolerancia, es así, y la encontramos en todos los ámbitos. Estamos en la cola de un banco y hay seguro uno que se está quejando porque no puede esperar y ya quiere pasar al otro porque no sé cuánto y que el número este pasó primero y yo no puedo. Y después voy a la escuela y seguramente hay un papá que está reclamando por algo con un grado de intolerancia, pero yo no puedo sumarme a ese carril de actitud. Amén. Realmente que nuestra actitud tiene que ser precisamente razonable, amable. Tenemos que ser amplios, caritativos. Amén. Con los que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo y con los que no. En nuestro trabajo, en nuestros hogares, aún en donde el Señor nos ponga. En este tiempo el apóstol Pablo le hablaba a una iglesia que debía modificarse en el pensamiento, porque sabe tal cual es el pensamiento, son las actitudes. Tal cual es el pensamiento, es lo que aún hablo. Más allá de que nosotros conocemos que de lo que hay en el corazón habla la boca, también el pensamiento es muy importante. Y Pablo estaba alcanzando a los filipenses con estas expresiones que hacían a la conducta de ellos. Y en el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Parece hasta imposible también este tema, el de no afanarnos cuando tenemos un montón de presiones y responsabilidades y parece que nos apremian también, donde el día tendría que tener 48 horas
o 36 para algunos, donde pudiéramos tener la posibilidad de llegar con todo, y cada día dice el Señor que aún trae su mal. ¿Por qué afanarnos y no vivir el día conforme debamos vivirlo? Y sabe que más provechoso hacer cada día lo que demanda cada día, porque según tu día será tu mañana, amén. Según lo que hoy haga será tu futuro. Entonces por ahí nos vamos demasiado lejos y nos perdemos lo que hoy debemos hacer, amén, preocupados. Y el apóstol Pablo le estaba hablando a los filipenses. ¿Y sabe dónde podemos regular el afán? ¿A dónde podemos regular el afán? A ver, iglesia, ¿a dónde, en qué circunstancia regulamos el afán? Dígalo porque usted lo sabe. ¿A dónde regulamos el afán? ¿A dónde? En la oración. Muy bien, apóstol González, en la oración. Cuanto más orás, cuanto más le presentás al Señor tu carga, cuando más ahí estás ante el Señor, se regula ese afán. Amén. Entonces regulo mi afán en la oración, diga. Mi afán lo regulo en la oración. Amén. No escuché. Dígalo. Mi afán lo regulo en la oración. En la oración. La oración es el antídoto para el afán. ¿Sabía usted? Bueno, en esta tarde aprende algo nuevo, pero después, ¿qué? Hay que hacerlo. Amén. Es mi antídoto. La oración es mi antídoto, diga, para todo lo que tengo que vivir. Así que cuando aún los chicos están apremiados porque tienen que estudiar, porque no llegan, porque tienen que ir a hacer una actividad, porque también quieren servirle al Señor y se empiezan a abrumar, ¿dónde tengo que ir? A la oración. Cuando un jefe de hogar que tiene la responsabilidad de también de trabajar, de gobernar su casa, de proveer para los suyos, ¿no? Y se siente por ahí oprimido, agobiado, afanado, ¿dónde tiene que ir el varón? A la oración. A ver esos varones, ¿a dónde? A la oración. Y las mujeres que también vivimos la responsabilidad del hogar, de los hijos, del matrimonio, aún las jefas de hogar que no cuentan con sus esposos, ¿a dónde tenemos que ir? A la oración, amén. Así que el antídoto del afán o de los tiempos donde sentimos que nos estamos yendo para volvernos es la oración. Y sabe que ahí el Señor por eso dice, si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. ¿Y qué pasaría luego? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y sabe que Dios es la paz para nosotros. No tenemos paz cuando nos liberamos de algo que nos oprime. No tenemos paz cuando decimos, bueno, ya está resuelto este tema, ahora paso a otro. No tengo paz cuando por ahí tuve la oportunidad de avanzar en algo que quería lograr, en lo natural, en lo material, en mi casa, en el auto, o en haber cambiado mi trabajo. Eso no es la paz de lo que el Señor nos está hablando. Él es la paz. Dice que el Señor nos dijo en su palabra, y les dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros que Él daba la paz, no como lo da el mundo, amén. Lo podemos leer en San Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Diga amén. Dígame si el Señor no es hermoso. Realmente que es un bálsamo. Escuchar su palabra es un bálsamo. Es un refrigerio. Es el descanso.
Que en esta tarde el Señor te esté diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿No le parece un bálsamo? Recíbalo. El Señor está aquí en este lugar. Y Él está hablando a nuestras vidas porque nos conoce, porque sabe cuáles son nuestros pensamientos y las actitudes de nuestro corazón. Así que el Señor hoy te promete paz. Amén. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra, puede reclamar esa paz. Y esto de ponerla en práctica, soy insistente, porque no podemos reclamar algo de lo cual nosotros no ponemos en práctica. No lo hacemos real en nuestra vida y lo dejamos muerto como palabra solamente. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué hermoso que podamos tener nosotros, la capacidad y la gracia de Dios para poder ponerle freno a los pensamientos. Amén. Y cuando pueda yo discernir que me estoy yendo demasiado con mis pensamientos, volver a esta palabra del apóstol Pablo a los filipenses cuando dice, en todo esto pensad, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro. Que Dios nos dé la capacidad de ponerle freno, porque somos seres humanos. Y Satanás dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y si hay algo que le interesa terriblemente es nuestra mente y nuestros pensamientos. Por eso yo cuando empecé la oración dije, y este momento me pareció importante que pudiéramos sujetar nuestros pensamientos ¿a quién? A Cristo, a la obediencia de Cristo. Derribando todo argumento, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Jesucristo. Qué importante es saber que el Señor quiere que nos renovemos en el pensamiento, renovaos en el espíritu de la mente. Amén. ¿Y sabe qué es lo que es lo contrario de lo que el Señor nos manda? Es darle lugar a los pensamientos con novelas, con programas televisivos que no son para nada provechosos, de chisme, aún novelas donde expresan infidelidades, donde presentan el pecado. ¿De eso estás hoy llenando tu mente? De crítica, de murmuraciones, de palabras que no edifican para nada, o quizás el hecho de juntarte a tomar mate con cualquiera y no hablar de nada provechoso. Amén. De esa forma se va el pensamiento contaminando y terminamos siendo personas que no tenemos un pensamiento justo, un pensamiento puro, un pensamiento alineado a la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué se está alimentando hoy tu pensamiento y tu mente? Qué bueno que podamos exponerlo al Señor hoy a eso. De lecturas de libros que no edifican o de revistas que no edifican. ¿De qué se llena tu mente hoy, querida iglesia? Sería imposible tener pensamientos puros de esa forma o pensamientos justos si no vamos a la pureza, si no vamos a la justicia. Si queremos tener pensamientos de Dios, tenemos que ir a los pensamientos de Dios. Porque aún el profeta Isaías dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y nuestros caminos no son los caminos de Dios. Así como son altos los cielos de la tierra, así son los pensamientos de Dios y los caminos de Dios. Dios tiene pensamientos muy elevados, muy altos para nuestra vida. No podemos desperdiciarnos los días o los momentos en llenar nuestra mente con todo aquello que no nos edifica en el pensamiento de Cristo. Yo no digo por ahí de escuchar las noticias, de estar actualizado en lo que está pasando en cuestiones políticas, económicas del país. Pero ustedes saben que hoy todo lo que es noticiero, aún informativo, es todo muerte, asesinato, droga, violaciones. Y lo único que después hablamos, ¿viste? El que le encontraron droga,
¿Viste el que estuvo, lo metieron preso? ¿Viste también el que quizás también, no sé, se accidentó, chocó, murió? Esas son nuestras conversaciones. Entonces, cuidado, porque lo que llenamos nuestro pensamiento habla luego nuestra boca y aún son nuestras actitudes. Vemos programas agresivos, programas de violencia. Aún cuidado, hace 2 discipulados atrás tuve la oportunidad de ministrar a mis discípulas con los dibujitos animados. ¡Qué tremendo! Y me duele este tema, aún para con las madres y los padres que no están atentos a lo que ven sus hijos, creyendo de que poniéndolos en la televisión nos permiten a nosotros hacer lo que tenemos que hacer y nos desentendemos con nuestros hijos. Cuidado con lo que consumen nuestros hijos en la televisión y en la computadora. Es sumamente dañino, es sumamente diabólico. Muchos niños empiezan a tener miedo, empiezan a hablar mal, a dirigirse con expresiones y actitudes que no son las que nosotros enseñamos. ¿Quién es el que ocupa tu lugar como padre o iglesia enseñándole a tu hijo cuando vos no estás con él? O que quizás estés vos trabajando y estás con alguien, o que está siendo cuidado por otra persona que lo enchufa ahí en la televisión y mirando algo que no tenés el control. Cuidado, porque seguramente ese niño va a tomar de esas enseñanzas. Mientras vos no te haces cargo de tu hijo, hay otro que se está haciendo cargo de tu hijo, sembrándole en la mente y en el espíritu, porque la televisión también es usada por Satanás. Así como nosotros tenemos ondas radial y televisiva para la gloria de Dios, para transferir y alcanzar los hogares con palabra de Dios, sanidad, restauración, hay otro que se encarga de tomar los medios en grandes empresarios que hacen pactos satánicos, diabólicos para alcanzar los niños y atraparlos aún. Le podía decirlo yo hasta secuestrarlos, secuestrarles la mente y secuestrarles el espíritu. Amén. Amén, ¿lo cree eso? Dele gracias a Dios. Gracias, Señor, porque en esta tarde yo estoy siendo revelado de algo que quizás no me había dado cuenta. Dígale a Dios, te doy gracias, Señor. Querida iglesia, es con amor, es con amor. Yo también soy mamá y más de una vez me he perdido en esas cosas y lo he podido ver. Y tuve, gracias a Dios, la revelación en un sueño de eso. Y fue terrible. Y hay padres que lo toman por menor. Lo toman por menor, no le dan importancia. ¿Qué es tan grave? Pero uno no puede vivir obsesionado. No puede tampoco estar perseguido. No, no se equivoque. Es tener autoridad. Es tener autoridad. ¿Sabe que usted va a ser demandado como padre de lo que hace su hijo o ve su hijo o escucha a su hijo? Usted es demandado delante de Dios. Porque Dios lo puso en su familia y en el vientre de su esposa para que usted le guíe los caminos de santidad y de justicia, no para que el otro lo guíe. Amén. Entonces en este día levántese en autoridad y perciba y percate y tenga un poquito más de atención y pregúntese quién le está ministrando a su hijo en este tiempo. Amén. Y de esa forma nosotros llegaremos a ser perfectos, como dice el apóstol Pablo. De esa forma nosotros tenemos la posibilidad de tener un pensamiento acorde como él lo expresa en este versículo 8. Verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, digno de alabanza. Amén. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Estamos en este mundo, vivimos en un sistema, pero no somos de este mundo. Amén. Porque aún el apóstol Pablo en el versículo 5 dice, el Señor está cerca. No nos perdamos de esa partecita que quedó ahí, parece colgada. Cuando dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Amén. ¿Por qué se cree usted que le estaba hablando a los filipenses de esta forma? Porque el Señor está cerca. Amén. Y ahí sí que lo vamos a disfrutar al Señor
con toda esa paz que necesitamos en este tiempo, con todo ese gozo. Dice que no habrá más lloro, que no habrá más llanto, que será todo alegría. Preparémonos para ese día, iglesia. Diga, yo me quiero preparar para ese día, me estoy preparando, porque ese día está cerca. No sabemos cuándo será la hora. Y eso bien nosotros lo tenemos claro, porque la palabra de Dios lo dice. No sabemos cuándo. Puede ser en este mismo momento, puede ser esta noche, puede ser esta semana, este año, dentro de un par de años, no lo sabemos. Preparémonos, iglesia, y tengamos sumo cuidado de todas las cosas. No nos relajemos. Hoy se usa mucho el término light. No vivamos light. Amén. Porque nos devora. Hay uno que nos devora. Está atento a devorarnos. Amén. 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 Gloria a Dios. Y sabe que por lo demás, hermanos, dijimos todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, justo, puro, amable, lo que es buen nombre. Y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza es, en esto pensad. Entonces, vuelvo a reiterar, y en este día estaría bueno que podamos examinarnos en nuestros pensamientos, amén. Y me gozo, de verdad estoy contenta de que el Señor hoy realmente nos quiera alcanzar en nuestra mente. Primera reunión en nuestro corazón, y lo bendigo, apóstol Ariel. Fue hermosa la administración y ese acto profético de poder levantar nuestras manos y llenarlas de aceite y ponerlas luego en nuestro corazón. Y de esa manera vamos a hacer ahora con nuestros pensamientos, con nuestras mentes, amén. Después vamos a pasar al frente y vamos a hacer también eso. Y lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. A ver, el apóstol Pablo está hablando de esto. No es que nosotros tenemos que imitar al hombre. No es que él está diciendo precisamente lo que aprendiste y recibiste de mí como hombre, esto haced. No, era Cristo en él. Lo que habían visto de Cristo en él. Acuérdense que en el camino a Damasco Cristo se reveló en él. Amén. Entonces era un hombre lleno de Cristo, con pensamiento de Cristo, con actitudes de Cristo, con palabra de Cristo. Y cuando él le decía, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y tenía que ver con ese Cristo vivo que estaba en Pablo y que era manifiesto en sus palabras, en sus cartas, en sus expresiones, en las oraciones que hacía por cada iglesia. Entonces, cuando el apóstol Pablo hoy le dice a ustedes lo que aprendieron y recibieron, oyeron y vieron en mí, quiere decir de aquellos que alcanzaron buen testimonio como Pablo y puedan ser imitadores, amén. Y nosotros hoy, en este tiempo, tenemos en la casa un Padre, amén, que expresa a Cristo y que podamos ver lo bueno de ese Padre y expresarlo, amén, de la misma manera. Y dice, y la paz de Dios estará con vosotros. Así que, ¿cómo termina Pablo esta palabra? Diciéndole que tendrán paz y que si hacen todas esas cosas tendrán paz. Y si en este día te estaba haciendo falta paz a tu vida, si necesitaba la paz, hay un montón de ítems que el apóstol Pablo junto a los filipenses te está diciendo, y la paz la vas a poder reclamar, amén.